Hace 15 años que hay una política sistemática de vaciamiento energético. Este gobierno de la década ganada es el gobierno que en todo un primer periodo mantuvo el esquema de libre disponibilidad del petróleo para exportar, incluso cuando la producción disminuía. De manera que es responsable de la caída de las reservas. Este es el gobierno que metió a Eskenazi dentro de YPF Repsol para que compre sus acciones con los dividendos de la empresa. Esto es un saqueo. Yo creo que es un tema judicial. Esto es un vaciamiento organizado de esa empresa. Lo de Eskenazi. Pero promovido por el gobierno. Eskenazi es el hombre que se quedó con el Banco de Santa Cruz cuando Kirchner lo privatizó. No hay que olvidar que Kirchner era un privatista. Esto que estamos viendo hoy es otra manifestación de eso. Pero hay que colocarlo en otro contexto. Este contrato le da a Chevron la posibilidad de exportar sin retenciones el 20% de la producción y dejar las divisas en el exterior. Esto es un retorno, un primer paso en el esquema menemista de la libre disponibilidad del petróleo. Es absolutamente grave. El otro elemento que es absolutamente grave es el siguiente, y es grave porque además no se lo clarifica. ¿A qué tipo de cambio invierte Chevron en el país? No, el oficial se supone. De ninguna manera. De ninguna, perdón. Bronstein. Perdón, no, un segundo. La única manera que se puede intervenir es el cambio oficial, es el único cambio que existe. De ninguna manera. ¿Qué va a traer Sedín? De ninguna manera. Precisamente, como el gobierno no consigue ningún tipo de inversión al tipo de cambio oficial, y además, si alguien invirtiera al tipo de cambio oficial... ¿Dónde tiene esa información que está sacando? No sé. Bueno, Vale do Río 12 retiró sus inversiones. ¿Quién? Vale do Río 12, la minera, retiró sus inversiones porque le daban el tipo de cambio. El gobierno para traer dinero... No quiero discutir la minera, digamos, discutamos el petróleo y discutamos la situación. No. No es un problema de producción, no es un problema técnico, esto es un problema de ingeniería. Este es un armado financiero, tiene que ver también con los sedines. ¿Los sedines a cuánto se cotizan? Hay una nueva moneda. A ver, Jorge. No, perdón. Yo creo que el producto energético es lo suficientemente importante como para que no caigamos en ciertas bajezas de la discusión. No hay ninguna bajeza. Sí. Perdón, quiero terminar. Termine la idea. Ratifico una política de vaciamiento petrolero que hoy nos lleva a 15.000 millones de importaciones en petróleo. Una política dirigida desde el Estado. El otro aspecto en el que quiero concluir es el siguiente: ¿a qué tipo de cambios son las inversiones? Bueno, a ver, ahí está. Párate ahí, Jorge. Párate ahí. Bueno, primero, no es cierto, porque justamente yo lo que pido es que entiendo que uno toma las decisiones políticas con cierta ideología, pero además es importante tener conocimiento del campo donde uno se mueve. Por ejemplo, Argentina no importa petróleo, nosotros no gastamos un peso en petróleo. Perdón, el gas. Entonces no me diga 15.000 millones de pesos en petróleo. 15.000 millones en gas, correcto. Bueno, es como el postmenemismo. Bueno, fue fallido. Está bien. Entonces, sí, gastamos. Mucho, digamos, gastamos en gas y gastamos en algunos derivados del petróleo, como el gasoil, por ejemplo, el fuel oil. Bueno, pero producto del vaciamiento. No es producto del vaciamiento, ese es el otro error. A ver, ¿cómo es? Digamos, justamente para entender la problemática energética y los hidrocarburos en particular, hay que entender que hay distintas dimensiones. Hay una dimensión económica, política, pero hay una dimensión también que es geológica. Si todos los países, digamos, tienen un proceso de declinación, esto se da a nivel mundial. A nivel mundial estamos en un proceso donde cada vez cuesta más que la oferta de petróleo siga la demanda. Si eso ocurrió en Estados Unidos en 1970, que Estados Unidos tiene un sistema de producción petrolera absolutamente libre, no regulado, donde el dueño del suelo es dueño del subsuelo, y a partir de 1970 Estados Unidos empieza a declinar su producción. Está declinando su producción México, incluso está declinando su producción Venezuela en este momento. Hay un montón de países que están declinando la producción. Entonces, Argentina alcanzó su pico de producción en 1998. ¿Qué quiere decir? Si a las empresas lo que más les conviene es producir, no es vaciarla. Es decir, no es cierto. Lo que uno tiene que hacer es cómo defiendo el recurso y cómo como Estado y como dueño del recurso yo me apropio de parte de la renta para poder esa parte de la renta utilizarla para otras inversiones. Bueno, perdón, permítame contestar. Dos cosas. En primer lugar, cortito. En primer lugar hay que evitar con los televidentes de que bajo el esquema de la ingeniería petrolera venderle absolutamente un cuento.
todos los pozos acá están declinando y se está agotando la recuperación secundaria, pero hay un método para recuperar todo eso que es la inversión. Por ejemplo, la inversión en Vaca Muerta, por ejemplo, la exploración en la cuenca marítima. Hay un montón de cosas. ¿Cómo le va a vender usted a los televidentes la historia de que todos los pozos declinan, entonces se abren otros pozos? No, por eso, por eso hay que invertir y por eso firma de acuerdo con Chevron. Entonces no se entiende. No se entiende su postura. Ahora está en una década. Ahora, este es el tema principal. ¿De dónde va a sacar la plata? Este es el tema principal. El gran tema de inversiones hoy es a qué tipo de cambio. No. Bueno, acá lo dijo Bronstein. No dijo nada. ¿Cómo? De ninguna manera. Y le ¿Por qué dice que no? Usted dice que no tiene razón. Pero déjame terminar. Pero si le digo, perdón, pero si hay que le pregunto y no me hay dice. una moneda, por dos razones. Hay una moneda que se llama CDI, que no cotiza a 5.45, sí, sino que cotiza a 8 o a 7.80, etcétera. Ya hay una moneda, ya hay una política de mercado paralelo, de doble mercado, ya la hay. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, tenemos un conjunto de inversiones que se han retirado porque no se da ese tipo de cambio. Y en tercer lugar, Chevron puede invertir, por lo menos hasta las elecciones, parte de las ganancias que hay en Argentina, las tiene en pesos. ¿A qué tipo de cambio se la reconoce en el acuerdo? Hubo un decreto, hubo un acuerdo y no sabemos a qué tipo de cambio se hace ese acuerdo. A ver, Bronstein. No hace falta especificarlo. Cuando hay un cambio oficial, los acuerdos se hacen, cuando se habla de dólares se habla de cambio oficial. Eso yo lo entiendo. Yo creo que usted tiene una visión un poco conspirativa en general de los acuerdos. Bueno, déjeme hablar, ya está. Yo le dije eso. Usted tiene una visión conspirativa, es decir, de cómo son los acuerdos. Yo creo que este acuerdo es fundamental porque incluso las cifras que estuvo leyendo Silvestre sobre el acuerdo. Por ejemplo, es decir, lograr producir 50.000 barriles de petróleo es el 10% de la producción actual de petróleo, digamos. Eso es realmente una cifra importante. Déjeme terminar. Entonces, usted me habla de que para evitar... ¿Sabés qué pasa? No, esto está cerca de la falta de respeto. Te voy a dar un ejemplo concreto. La falta de respeto por te voy a decir, suya, que no me deja terminar hablar. El acuerdo autoriza que se retengan los dólares en el exterior. Ahora, la producción en el país se le autoriza que los dividendos de Chevron vayan al exterior. Los dividendos de Chevron son en pesos. Si van al exterior a 5.45, si los pesos se cambian a 5.45 en dólares, quiere decir que el dólar se cambió a 8.20 pesos. ¿Por qué? ¿De qué lógico, porque hay un mercado que lo cotiza a 8.20. Nosotros vemos en esto un giro manifiesto hacia varias cosas que quiero anunciar. Si Estados Unidos dejó de producir o tuvo reculo en la producción de petróleo en la década del 70, no hay que olvidar que los países árabes se lo daban a $4 el barril, ¿no es cierto? A 2.50. Bueno, a 2.50 el barril, y entonces era mejor comprarse a los árabes que están invirtiendo en Estados Unidos. No es cierto. Cuando la ecuación petrolera cambió también la política norteamericana. Dejemos de lado esto porque estamos aumentando cuestiones. Yo quiero insistir en una cuestión absolutamente fundamental. En este momento hay un cepo cambiario, está prohibido el giro de utilidad, etcétera, y Chevron, y está prohibida la exportación, está regulada la exportación de petróleo y de gas estamos importando. Resultado, hay un acuerdo que quiebra el cepo, permite la remisión de utilidades, permite dejarlas en el exterior, es decir, es un acuerdo de tipo menemista. Es un acuerdo de tipo menemista. ¿En qué cuadro económico? En el cuadro económico de una crisis financiera, de crisis de reservas y de legalización del mercado paralelo por parte del gobierno a través de los cediles. Esto es una política de devaluación monetaria justificada en una nueva orientación petrolera. Bueno, no sé, tengo que ir cerrando ya. No, si le interesa el Instituto Argentino de Energía General Mosconi, le dejo el cual... Sí, yo sé. ¿Es bueno? Y bueno, tiene una orientación política. De la Peña es un instituto radical. No quiere decir que no sea bueno. No lo sé, porque ¿qué tiene de malo? Tiene una orientación. Bueno, en el gas, sí, la producción... Ni lo conozco, le aclaro a De la Peña, me merece confiabilidad profesional. No, es profesional. Me llama la atención que diga que la producción empezó a declinar en 2013. No, pero el conjunto de estos economistas... Lo tiene acá a disposición, si lo quiere se lo dejo. El conjunto de economistas críticos de la política energética le ha dado un apoyo crítico a este acuerdo. Es de lo más interesante. Pero ¿cómo no le va a dar apoyo? Si usted me está hablando que estamos gastando muchos dólares en importación y cuando firmamos un acuerdo para justamente... Pero quiero decir lo siguiente. No me queda claro qué hacemos los entonces. Expertos de energía destituyentes... ¿Quiénes son? APUT. Ah, sí. Los exsecretarios. Los exsecretarios han recibido muy bien todo esto. Lo han recibido muy bien. Han marcado algunas limitaciones. Es una confesión...
Les agradezco, gracias. Ahora, quiero recordar una cosa Jorge. sobre tu programa. Sí. Tu programa. Acá estuve yo en tu programa Sí. con Leonardo Ferreres. Sí. Y vos preguntaste si estábamos de acuerdo con Sí. las medidas de YPF. Sí. Él te dijo que sí, y yo te dije que no. Y Sí, te me dije, acuerdo. era el comienzo de la reprivatización.